Un gerente de banca, de origen blanco, se negó a cobrar un cheque a una clienta negra, humillándola en el proceso. Sin embargo, lo que él no sabía era que ella era la propietaria del banco. Lo que sucedió a continuación sorprendería incluso a los más escépticos. Pero comencemos desde el principio. El día se inició como cualquier otro para el señor Richard Callewa, gerente de un prestigioso banco en el centro de la ciudad. Las brillantes columnas blancas de la sucursal relucían bajo la luz del sol matutino, y él estaba listo para enfrentar otra jornada habitual. Rodeado de clientes adinerados y rutinas que reafirmaban su posición en el mundo financiero. Fue entonces cuando ella entró. Su alta estatura y porte seguro captaron inmediatamente la atención de varios clientes y miembros del personal. Vestida con un elegante traje de negocios y portando un maletín de cuero de innegable calidad, se acercó al mostrador. «Buenos días, me gustaría depositar este cheque en mi cuenta», dijo con calma, entregando el documento al joven cajero. Este, al ver la cantidad, se tensó visiblemente, se trataba de una suma considerable. Recuperándose rápidamente, con una postura tensa, dirigió a la mujer hacia la oficina del gerente. «Señora, esta es una suma bastante grande, necesitaré que hable con nuestro gerente», susurró el cajero. La mujer asintió con serenidad y se dirigió hacia la oficina. «Señor Callewa, hay un cliente aquí con un cheque elevado», informó el cajero. Richard levantó la vista de sus documentos y su expresión se oscureció al ver al visitante. Su experiencia bancaria le decía que no era un cliente típico de su sucursal, pero mantuvo sus pensamientos en secreto tras una fachada profesional. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con sequedad, sin apenas mirar a la mujer. «Vine a depositar este cheque en mi cuenta», repitió ella, colocando el cheque sobre su escritorio. Richard examinó lentamente el papel, levantando la vista con un semblante casi desinteresado. «Esta es una suma considerable», murmuró. «Tendré que verificar el origen de estos fondos. Es el procedimiento estándar. Todos los documentos y contactos necesarios figuran en el cheque», respondió la mujer con tono firme. «Puede comunicarse con mi firma legal para confirmar la transacción. Aún así, tendré que retrasar esta operación para una mayor verificación», replicó Richard de mala gana. Tal vez podría proporcionar evidencia adicional de la legitimidad de su negocio. No dejes que se te escape lo que viene. Dale like para que sigamos creando contenido que te inspire y suscríbete ahora mismo para ser parte de nuestra increíble comunidad. La mujer frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo su voz serena. «Mi negocio cumple totalmente con la ley. Usted tiene todo lo que necesita. Espero que esta transacción se procese sin demora. Yo decido cómo y cuándo se procesan las cosas aquí», respondió Richard, elevando un poco la voz. Su tono atrajo la atención del personal, que se asomaba discretamente desde sus escritorios. En ese momento, la joven cajera, Elisa, intervino. «Señor». Callewa observó que este cliente había realizado grandes transacciones con nuestro banco en el pasado. Su nombre le sonaba familiar. «Elisa, estás despedida», declaró Richard con frialdad, volviéndose hacia el cliente. Luego agregó: «Si lo desea, puede presentar una queja, pero tengo el derecho de investigar cualquier cheque que considere sospechoso». La mujer suspiró, manteniendo la compostura con gran profesionalismo. «Entonces tendré que comunicarme con el liderazgo del banco. Creo que estarán interesados en cómo está llevando a cabo estas investigaciones». A pesar de que toda la documentación requerida estaba ya sobre su escritorio, Richard Callewa continuó examinando el cheque. La atmósfera en la oficina se volvió cada vez más tensa. «Escuche, señorita», dijo deliberadamente, eligiendo no usar su nombre, a pesar de que los documentos eran correctos. «Solo estoy haciendo mi trabajo. Las verificaciones son obligatorias para sumas como estas. Aprecio su preocupación por el protocolo, señor Callewa,
pero dudo que este retraso esté alineado con los estándares internos del banco, respondió fríamente, cruzando los brazos sobre su maletín. Usted tiene todos los documentos requeridos. Si hay algún problema, ¿cuál es?, preguntó él. Richard vaciló y su tono se tornó más agudo. El problema es que cantidades como esta no son comunes para clientes como usted. No completaré esta transacción, llamaré a alguien que pueda, dijo ella, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Elisa, en un último intento por intervenir, se acercó silenciosamente a Richard y le susurró, «Señor Calewa, lo siento, pero estoy segura de que su cuenta está al día». En este momento, el cliente es uno de los principales depositantes del banco y ha realizado transacciones similares en el pasado. Richard la interrumpió. Elisa lanzó una rápida mirada de disculpa al cliente antes de retirarse. Mientras tanto, la mujer hablaba por teléfono con un tono sereno pero firme. «Sí, por favor, conéctenme con el equipo de liderazgo. Es urgente. Tengo un problema para procesar un cheque en una de sus sucursales». «Gracias». Richard, sintiéndose cauteloso, intentó mantener la compostura. No importa a quién esté llamando, le dirán lo mismo, los procedimientos requieren verificación. No puedo cambiar eso. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró una mujer de mediana edad, elegantemente vestida. Era Jan Ellis, la directora regional del banco. Su expresión reflejaba una mezcla de irritación y severidad profesional. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, recorriendo la habitación con la mirada. Richard se levantó, visiblemente sorprendido. «Jan, no te esperaba. Solo estamos realizando una verificación de rutina en una transacción grande». Jim le entregó el cheque al cliente, y su expresión se suavizó de inmediato. «Señorita Brooks, mis disculpas. No sabía que estaba aquí». «¿Hay algo mal?». El cliente miró a Richard y luego volvió la mirada a Jim. Su voz se mantuvo firme, pero sus palabras fueron deliberadas. «Parece que el señor Cabe cree que mi cheque requiere un escrutinio especial. Aparentemente, sus preocupaciones no están relacionadas con la cantidad, sino con algo más». Jan entrecerró los ojos, captando claramente la implicación. «Richard, ¿entiendes quiénes son nuestros clientes?». Su tono se volvió helado. «Por supuesto», murmuró Richard, visiblemente nervioso. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden». «Ya es suficiente, señorita Brooks. Su transacción se procesará de inmediato. Por favor, espere en la sala. La supervisaré personalmente». Cuando el cliente salió de la oficina, su mirada se detuvo en Richard por un momento, dejando claro que esto no había terminado. «Jan, yo solo empecé», comenzó Richard, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. «Acabas de cometer un grave error», dijo bruscamente. «Y habrá consecuencias». Richard palideció al darse cuenta de que la situación se escapaba de su control. Jan Ellis condujo a Cynthia Brooks a la sala de conferencias, ofreciéndole cuidadosamente un vaso de agua y asegurándole que el asunto se resolvería rápidamente. Mientras tanto, Richard Calewa se quedó solo en su oficina, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Se dio cuenta de la gravedad de su error, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Su posición en el banco ahora estaba en peligro, y frenéticamente buscó una excusa. Unos minutos después, Jim regresó a su oficina, con una expresión severa y voz aguda. «Richard, ¿te das cuenta con quién estabas hablando?», comenzó sin rodeos. «Un cliente con un cheque sospechoso», respondió él de forma contundente, tratando de mantener la calma. «No se supone que deba verificar grandes sumas». Jan sonrió, aunque sus ojos reflejaban un frío gélido. «Sospechabas que la inquietud provenía de su propia cuenta corporativa. Permíteme preguntarte,
¿Por qué consideraste que la verificación era necesaria? ¿Es acaso una práctica estándar para todos los clientes o aplicaste un enfoque especial? Richard comenzó a murmurar algo sobre seguridad y protocolos, pero Han levantó la mano para silenciarlo. Ni siquiera te molestaste en revisar su cartera, simplemente arrojaste una carpeta sobre su escritorio. Déjame recordarte quién es Zinnia Brooks. Ella es la mayor accionista de nuestro banco, posee una participación mayoritaria y, de hecho, podría despedirte con una sola llamada telefónica. Richard se quedó paralizado, su rostro se tornó pálido, como si acabara de escuchar su sentencia. Esto debe ser un error, susurró. No podría haberlo sabido. Deberías haberlo sabido, respondió Han fríamente, y lo que es peor, no fue solo un error, dejaste que tus prejuicios interfirieran con tu trabajo, eso es inaceptable. Mientras tanto, en la sala de conferencias, Zinnia revisó sus documentos con tranquilidad, aunque sus ojos afilados revelaban su concentración. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, y Elisa entró con una bandeja que contenía un vaso de agua y una carpeta. Señorita Brooks, me disculpo por molestarla, dijo Elisa en voz baja. Solo quería agradecerle por su paciencia. Zinnia sonrió y respondió, gracias, Elisa. Noté que intentaste ayudar, eso dice mucho de ti. Cuando Elisa se marchó, Zinnia sacó su teléfono y marcó un número. En unos momentos, su voz adquirió un tono de confianza y determinación. Janet, soy Zinnia. Tengo una solicitud, necesito reunir al equipo de liderazgo y programar una reunión. Debemos discutir la gestión de una de nuestras sucursales. Sí, es urgente. A la vez, Han regresó a la sala de conferencias, su rostro aún tenso. Señorita Brooks, todo está listo. Su cheque ha sido procesado profesionalmente. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas por lo sucedido. Cynthia se levantó, recogió sus documentos y, con una voz firme y mesurada, afirmó, esto no es culpa de Jim, pero no puedo permitir que situaciones así continúen en mi banco. Vamos a tener una conversación seria. Mientras se alejaba de la sucursal, tanto los clientes como el personal la observaron en un silencio reverente. Richard, de pie junto a la ventana de su oficina, no podía hacer más que ver cómo su carrera se desmoronaba ante sus ojos. Al día siguiente, Cynthia Brooks se encontraba en la espaciosa sala de conferencias de la sede del banco, frente a figuras clave del equipo directivo, incluyendo a Jan Ellis, quien mostraba una notable tensión, y a Richard Callaway, que intentaba conservar la poca dignidad que le quedaba. Cynthia comenzó a hablar con calma, aunque su voz mantenía firmeza. El incidente ocurrido en su sucursal no era simplemente un error, era un reflejo de un problema más profundo. Como principal accionista de este banco, considero que es mi responsabilidad abordar esta cuestión. Luego, centró su mirada en Han. Han, usted es un profesional, pero es su deber asegurarse de que todas las sucursales se adhieran a los principios de respeto e igualdad. Lo que sucedió ayer es inaceptable. Han asintió, pero Richard no pudo reprimir su intervención. Señorita Brooks, permítame explicarle. Fue un procedimiento estándar, no era mi intención. Cynthia levantó la mano, interrumpiéndolo. Richard, no intentes justificarlos. Tus procedimientos estándar fueron selectivos, ignoraste mis documentos, te basaste en prejuicios y descuidaste tus responsabilidades. Esto no se trata de protocolo, sino de tu actitud. Richard abrió la boca para responder, pero se detuvo al encontrarse con su mirada fría. Cynthia se dirigió entonces al resto del equipo. Este banco se sustenta en la confianza de sus clientes. Si permitimos que incidentes como este persistan, perderemos esa confianza. Esto no involucra solo a Richard, sino que atañe a todo el sistema. Por ello, estoy proponiendo cambios concretos. Presentó una serie de documentos. Primero,
Capacitación obligatoria para el personal sobre principios de inclusión y competencia cultural. En segundo lugar, una revisión exhaustiva de todos los procedimientos internos para eliminar prejuicios. Este plan se implementará en un plazo de 1 mes. La gerencia murmuró entre ellos, debatiendo su propuesta. Han fue la primera en expresar su apoyo. Esto es necesario, no podemos permitir que incidentes como este empañen nuestra reputación. Cynthia se dirigió nuevamente a Richard. Entiendes que no puedes permanecer en tu puesto después de lo ocurrido ayer. Richard se puso pálido, pero permaneció en silencio, consciente de que la resistencia era inútil. Tendrás la opción de renunciar con una carta de recomendación o enfrentar una investigación interna. Te sugiero que lo pienses detenidamente. Al concluir la reunión, Cynthia salió de la sala con una sensación de logro, aunque sabía que su trabajo aún no había terminado. Más tarde, se prepararía para abordar los próximos pasos. Ese mismo día, regresó a la sucursal donde había tenido lugar el conflicto. Elisa la notó y se acercó con cautela. Señorita Brooks, es un placer verla, dijo. Elisa, respondió Cynthia, sonriendo. Noté tu coraje cuando intentaste intervenir, es una cualidad valiosa. Si te interesa avanzar en tu carrera, no dudes en comunicarte conmigo. Creo que el banco tiene espacio para empleados como tú. Elisa se sonrojó ante el cumplido inesperado. Los clientes y el personal observaron a Cynthia salir del edificio con la cabeza en alto. En ese momento, el banco no solo representaba un lugar de trabajo, sino un símbolo de cómo una persona podía transformar todo un sistema. Estamos aquí para ti, y cada clic nos acerca a más momentos inolvidables juntos. Déjanos un comentario, porque tus ideas y opiniones hacen este canal único.